ha sido una verdadera lástima porque hemos empezado bien, la primera parte hemos estado bien. Una pena que cuando nos hemos puesto 1-0 en una acción de pívot que se da la vuelta, nos mete el 1-1. Cuando nos reponemos, metemos el 2-1 y otra acción de balón parado que no podemos cometer ese error. Pero bueno, en primera parte más o menos hemos estado bien. Una pena que no hayamos aguantado un poquito más el marcador en ventaja porque ahí nos estamos bastante cómodos. Y bueno, yo creo que la segunda parte creo que nos ha podido un poquito la ansiedad. He notado en muchos jugadores, pues eso, que nos estamos jugando mucho, un poquito de presión, pero bueno, desde aquí solo palabras de agradecimiento a este grupo por todo el año que han hecho, que a principio de año nadie se iba a imaginar que podíamos llegar hasta el último partido sin, dependiendo de nosotros mismos. Y nada, a seguir peleando el año que viene más, darle la enhorabuena sobre todo a Ferrol, que a día de hoy sinceramente me parece un equipo súper completo, con una profundidad de banquillo bestial. Y bueno, hemos competido, incluso cuando está en la segunda parte por encima hemos tenido un par de palos, hoy no ha querido y nada, felicitar a Ferrol, felicitar a mis jugadores y dar las gracias a todo el mundo, a voluntarios, toda la gente que ha venido para apoyarnos y nada, decirles que nada, que el año que viene lo intentaremos hacerlo un poco mejor, para ver si se puede dar y que muchas gracias por lo que han hecho vivir a este grupo de jugadores. Estamos de vuelta con el segundo bloque de La Rana Mecánica. Acabamos de escuchar a Carlos Márquez, entrenador del Levante Fútbol Sala, tras esa derrota contra el Oparrulo por 3 o 4, en lo que fue un partido bastante igualado, ¿no? Un poco apenados por las formas, por luego, como luego escucharemos a Rochira también, ¿no? Me quedo una de las... Bueno, me podría quedar con muchas frases, ¿no? Creo que la reflexión que hace es bastante correcta, pero creo que apenados, ¿no? Por tenerlo ahí, ¿no? Tener la miel en los labios. Creo que esa es la palabra o la frase de lo que ha sido este final de temporada y más en concreto este partido, ¿no, José Ra? Y no, al final te enfrentabas a un gran rival que era un rival directo. Tienes la mala suerte de encontrarte en la última jornada, con las piernas ya que llegan al límite, con jugadores que llegaron justos físicamente. Creo que Nacho Serra juega todo el partido, Rochina también juega después de estar hace 2 semanas que no pudieron participar en el partido contra el Elche. Sí, que nos Contra el Elche, dijeron, el Betis, sí. el Betis. Que ya nos dijo Rochina que la lesión podía haber sido más grave de lo que finalmente fue. Ha jugado como Nacho infiltrado, como aquel que dice, vamos. Sí, habrán jugado los dos infiltrados. A lo mejor Nacho, pues al ser un equipo de rodilla, eh, y si te lo tratas bien y has descansado un par de semanas, pues lo que nos dijo él que sería 2 o 3 semanas, habrá forzado un poco también, pero claro, si el China muscular, pues eso. Y nada, al final pues salió Cruz, tenías que ganar sí o sí, porque todos los demás ganaron, el Ejido ganó, el Málaga ganó, solo tenías que ganar tú y te tocaría contra el Alcira. No, no hubo suerte y nada. Al final hay que estar orgulloso del equipo. O sea, ha sido una temporada que se ha disfrutado mucho. Cuando he ido a Paterna se ha podido disfrutar muchísimo del equipo. Eh, de los partidos que he ido bastantes. Solo recuerdo la derrota contra el Noya, que fue el partido de Copa. Y lo demás, al Cabañal el 5-0, ir a varios partidos a disfrutar. Es que ibas a disfrutar, no como el año pasado, que sí que ibas un poco más bueno, a ver qué pasa. Y esta temporada ha sido para disfrutar, ha sido, eh, se ha disfrutado de verdad, o sea, ir al cine ahí, vivirlo como lo vivimos y disfrutar de tantas. Estuvo muy bien ese desplazamiento. Sí, por eso al final ha sido una temporada que como aficionados nos hemos divertido y eso gracias a todos los jugadores que a pesar de la juventud o de la poca experiencia en, ya no solo en segunda, sino partidos tan importantes como a lo mejor fue en la Unión Africana Ceutí o partidos importantes como Alcira. O sea, eh, al final llegar a esos partidos y tener gente que
quitando tres o cuatro que a lo mejor han jugado en primera y, o sea, ya han vivido esos partidos, la mitad del equipo no había, no había jugado esos partidos. Hmm. Habrán jugado así como, por ejemplo, Alberto Parreño, que sí, que ahora va a disputar con la selección sub-17 creo que es, si no recuerdo mal. Y pues a lo mejor es lo más similar que te puedes encontrar, o en partidos de base que juegas para luchar con el Campeonato de España, o algo así, pero claro, vivir, jugar contra chavales que a lo mejor te sacan 10 años fácilmente, es muy complicado y lo han hecho muy bien, la verdad. Y a nivel físico también se notó porque, bueno, estuvimos hablando con Márquez y subrayaba sobre todo eso y la profundidad de banquillo del Opa Rolo. Incluso, fíjate lo que me dijo, que lo veía más preparado que el Alcira para subir. Fíjate, a ver si al final no les van a acabar tocando la cara. Veremos qué pasa. O sea, ahora hay 4 semanas creo que de playoff o empiezan dentro de dos. No sé, hay Y cuatro. a finales de mes empiezan. Sí, al final son 4 o 6 semanas creo de playoff, depende porque creo que son el mejor de 3 partidos. Y nada, desearle a los 4 equipos mucha suerte hasta aquí y llegar el mejor, ¿sabes? O sea, nosotros a centrarnos el próximo año ya. Sí, en relación a lo que estamos hablando también, ¿no? Yo quería remarcar esas palabras de agradecimiento que acabamos de escuchar de Márquez y sobre todo una idea que lo hemos defendido, ¿no? Durante toda la temporada en los programas que hemos hecho o hablando también con Rochina en esos partidos que hemos acabado haciendo los lunes y es que a principio de temporada nadie, ¿no? En octubre se podía imaginar que este equipo, que este grupo de jugadores iba a estar ahí hasta el último partido dependiendo de ellos mismos para lograr lo que era un sueño, ¿no? Que era poder disputar esos playoffs de ascenso a primera división y creo que con eso y con ese agarre y con esa entrega que hemos visto es con lo que nos tenemos que quedar, ¿verdad? Sí, al final, bueno, deja comentar la profundidad de plantilla. Creo que el equipo, el Levante lo forman 14 jugadores solo. No hay más. O sea, y bueno, por ejemplo, yo sé que a ver, hay ya ciertos viajes que no se haga con 14 que se haga con 12 porque no se puede pagar. ¿Vale? Esto es otro tema que a nivel económico eras una de las plantillas de los peores presupuestos de segunda división. Y claro, en todas las quinielas yo creo que se apostaba que el fútbol sala iba a estar ya no solo en la lucha por el descenso, sino incluso siendo el último descendido. Y anda totalmente de sorpresa, a falta de 5 6 7 jornadas, creo que ya está matemáticamente salvado, a pesar de dejarte puntos contra esos equipos como ha sido la Nucía, como ha sido eh, la Unión Africana Central o el Lugo, que también está por esa zona. Al final has estado luchando por los playoffs cuando había, como nos damos cuenta, que hay jugadores que no han pisado casi, no habían pisado casi en segunda división. Así que yo creo que Hombre, a pesar los dos de que fichajes estuviese, los dos fichajes de invierno, sin ir más lejos. claro, y uno de los fichajes de invierno, que es Omar, ha sido siempre un jugador que entra en la segunda rotación. O sea, no ha sido, era descarte. Y si juegas algún minuto algún día, da gracias, como a lo mejor ha sido el caso de Charlie, que pues por desgracia ha tenido pocos minutos y, y creo que a lo mejor, a lo mejor un final de temporada más tranquilo le hubiera aportado algo más, pero eh, Omar ha sido muy importante en el equipo y Dani Llopis, que es el segundo fichaje de invierno, también al principio cuando llegó, incluso recuerdo un partido allí en Paterna que ganamos 7-2 y creo que Dani mete un doblete, que creo que también o mete Omar un doblete y Dani Llopis mete un gol o da una asistencia, o sea, han tenido participación y han sido claves en una plantilla tan reducida que incluso ha llegado bien físicamente al final de temporada, no en perfectas condiciones, pero
sí con menos profundidad de plantilla que otros equipos y está luchando ahí, que el Ferrol no tuvo un partido sencillo para clasificarse como segundo, como el tercer mejor equipo en la liga regular, creo que al final ha acabado. Así que es que no hay más palabras, es estar orgullosos de la temporada que ha hecho el equipo y que a pesar de que ahora a lo mejor estén jodidos eh, por, por la derrota el otro día, ha sido una temporada que los que hemos podido ir a Paterna la hemos disfrutado como niños pequeños, la verdad. Sobre el partido, ¿no? Como bien has dicho, el Ferrol no tuvo un partido fácil, un encuentro fácil para mantener esa tercera posición por detrás del Alcira. Antes de hablar de lo que fue esta derrota por 3-4, vamos a escuchar a Rochina y entramos a valorar lo que pasó en Paterna. Lo primero, gracias a todos por el apoyo, por estar siempre a nuestro lado. Y nada, hoy hemos visto un partido que era lo que nos esperábamos, un rival que iba a luchar hasta el final. Y bueno, en la primera parte ha sido un toma y daca, ocasiones para los dos lados. Creo que por tramos hemos sido nosotros mejores y por otros ellos. Con el 2-1 hemos tenido el 3-1 y no hemos podido finalizar bien. Y bueno, al final cuando perdonas en esta categoría, al final te acaban haciendo daño. Entonces nos ha venido el 2-2, que ha sido un palo gordo para el equipo, pero bueno, hemos llegado al descanso hablando estábamos justo donde queríamos, porque quedan 20 minutos para competir. Entonces, bueno, a expensas de saber resultados, porque desde el vestuario no queríamos hablar de resultados, simplemente queríamos hacer nuestro trabajo y conseguir la victoria y ya luego esperar a ver otros resultados. Entonces nosotros íbamos a salir con todo en la segunda parte, creo que hemos salido mucho mejor, hemos tenido ocasiones y bueno, otra vez hemos encajado en una jugada de banda, un gol que se puede encajar porque al final es un segundo palo que es difícil defender. Y bueno, luego hemos ido ya un poco a contrarremolque, pero aún así el equipo, pues eso, lo que ha hecho todo el año, no ha dejado de remar. Paterna está increíble, no nos ha dejado en ningún momento. Y nada, hemos seguido hasta el final, ellos han puesto en la faceta de 4 para 5, han seguido metiendo un gol y bueno, al final ya hemos conseguido meter otro. Pero bueno, sobre todo dar las gracias a todos y sobre todo a todo el vestuario que aunque hoy es un día jodido porque se te queda la miel en los labios, pues hemos hecho un temporadón y creo que es de estar orgulloso de cómo hemos representado sobre todo estos colores. Como bien ha dicho el capitán del equipo de Carlos Márquez, creo que hay un momento que es el 2-1 en el que creo que es Pedro Toro, si no recuerdo mal, tiene un palo, hay varias ocasiones. La verdad, el encuentro estuvo bastante igualado, ¿no? Pero al final, como bien ha dicho el capitán, como bien ha comentado Pablo, en una categoría como la segunda división, cuando perdonas, al final lo acabas pagando, ¿no? Fue muy llamativo, esto lo estuvimos hablando también con Carlos, y es que al borde, ¿no? Del primer tiempo, creo que no sé si quedaba minuto y medio más o menos, no se puede encajar un gol de pizarra, ¿no? Por decirlo de algún modo. El Oparrulo pidió tiempo muerto y en una jugada en la que el pívot hizo un muy buen movimiento, la verdad que te empatan y ahí acaba el partido. Una de las cosas que acaba el partido a nivel anímico, quiero decir, ¿no? Creo que más que el 2-3 que llega en la segunda parte, ¿no? Creo que ese 2-2 tan al borde del descanso creo que hace mucho daño al equipo, ¿no? Y es lo que se pudo ver en la segunda mitad. Los chicos, no sé si la palabra correcta es nerviosos, pero desde luego que no estaban igual de cómodos que en la primera parte. De hecho, estuve en pista, Joserra, y me hizo gracia un comentario de los de Loparrulo que se le acercó el técnico a los chavales que estaban calentando ahí en la esquina y decía de apretar, apretar, que estos chavales dice, están nerviosísimos porque no dependen. Dice, es que tienen que ganar, no les vale el empate ya y efectivamente eso es lo que pasó. Vimos al equipo un poco a contracorriente, un peldaño por debajo
de Lou Parrulo en la segunda parte. Pero a pesar de ello, se tuvieron ocasiones. Pedro Toro tuvo dos palos y como hemos dicho, ¿no? En la introducción de este bloque, lo que más puede molestar quizás, ¿no? Es tenerlo ahí, tener la miel en los labios hasta el final, porque creo que prácticamente el 2-3 creo que llega a falta de 6-7 minutos, si no me equivoco. Y es una pena por todo el año que han hecho que no tengan esa oportunidad de disputar los playoffs. Que luego pasa lo que pasa, ¿no? Joserra, con estas cosas, pero haber tenido esa oportunidad. A pesar de ello, se lo hemos dicho a Rochina en persona, por Instagram, en los programas que hemos hecho, que hayan estado aquí hasta el final, yo creo que es un regalo, ¿no? Sobre todo con la idiosincrasia del club y con todas las problemáticas que han habido durante toda la temporada. Al final ha sido una temporada que ha habido un momento muy duro de la temporada que se lesiona Rochina, Cayetano cae lesionado de larga duración, tenías 12 fichas, bueno, 13 fichas, te cae la de Cayetano, te quedas con 12. Creo que también hay una molestia de Pedro Toro, te quedas con 11, Rochina cae, te quedas... Es que vas perdiendo efectivos y me acuerdo del partido de Amistad que eran eh, los 5 de pista más una rotación, si no recuerdo mal. Y claro, al final pues te merma, es esa racha de 6 partidos o 7 sin ganar y al final pues... Es que ahora se te vienen a la cabeza muchos resultados, muchas polémicas arbitrales porque, como por ejemplo el partido del Barça, ahí tenía 2 puntos más Sí, sí, y, sí. y con todo lo cual ha estado, esos 2 puntos hubieran sido claves para enfrentar este partido de otra forma, ya no diciendo, hoy tengo que ganar sí o sí, no, el partido hubiera valido, o el, o el gol ese también El Lugo que en fue Lugo, que iba a ser el 2-2 creo. No, no, que es el 2-1 es de el 2-1 de creo. ellos. El 2-1 que es un balón que yo para mí no entra ni de coña, y al final pues te complica y ya sí que dependías de ti mismo, pero claro, tenías que esperar que alguno palmara, tú ganas o sea un equipo que es fuerte, pues es que al final se te complica, pero bueno, lo dicho, hay que estar orgulloso del equipo, tiene que estar orgulloso de la temporada que ha hecho y esperemos mantener el bloque, que el bloque se mantenga el próximo año, la sección, que al final no olvidemos que hace unos años estaba luchando en competiciones europeas, está luchando por ganar la liga, eh, está, estuvo a segundos de ganar la liga. No la dejemos desperdiciar, ni tanto al fútbol sala, ni como al femenino, ni descuidemos la cantera, ni el balonmano, ni nada. Al final, el deporte, tarde o temprano, da dinero, ¿sabes? A pesar de estar en una categoría tan baja como puede ser el Magni o, o el fútbol sala que esté luchando ahí en segunda división, al final es muy importante lo que tenemos en el Levante, que muy pocos equipos lo tienen. Vamos a aprovecharlo porque tenemos una base muy sólida ahora mismo en el equipo de fútbol sala sobre todo y empecemos un proyecto de esta base que ya no será un proyecto de cero, sino un proyecto ya muy sólido, con jugadores de muchísima calidad, con jugadores que ahora se van a categorías inferiores de la selección española, con jugadores que podrían estar en primera división, como puede ser Nacho Serra, como puede ser Pedro Toro, como puede ser Pablo, como puede Sí. ser Rochina. O sea, hay 21 muchos goles, jugadores que pueden estar. 21 goles Pablo y 21 Pedro Toro, ¿eh? Es que son jugadores que podían estar en primera y están aquí en segunda, con chavales muy jóvenes. Al final, hablamos siempre de estos, pero José Iglesias, que después de casi no jugar una temporada, se hace un muy buen partido en, en Ceuta. Alberto Parreño, que con 16 años está jugando en una segunda división, haciéndolo muy bien. Su hermano Nacho igual. O sea, es que.
que te vengan Omar y Dani en el mercado de invierno y sean uno más del equipo y, y el primer partido ya tenga participación directa en los goles, es que es algo que tenemos que cuidar y que al final es eso, al final el fútbol sala nos ha dado muchos éxitos. Y sí que tarde o temprano el Levante de Fútbol Sala volverá a estar en primera división. Totalmente, totalmente, totalmente. Ojalá, como tú has dicho, estamos hablando de fútbol sala, ¿no? Pero que no se descuiden, que no se descuiden el resto de las secciones o el resto de equipos que configuran y que conforman lo que es el Levante Unión Deportiva. Hablando del resto de la jornada, estábamos diciendo, ¿no? Que ese 2-2 o ese 2-3 de la segunda mitad hicieron mucho daño al Levante, pero es que llegan justo en un momento en el que el Málaga, que estaba perdiendo 3-1 en casa del Entre Ríos Zaragoza, pierde, remonta y acaba ganando su partido por 3-5, y el elegido, que también estaba perdiendo su partido en casa de la Alcira, pues al final acaba remontando y se lo lleva por 3-4, ¿no? En una tarde que empezó bien, todo lo que podía salir mal acabó saliendo mal, ¿no? Pero a pesar de eso, creo que no hay que reprochar nada a los chavales que se dejaron los huevos en la pista una semana más, y esperemos, esperemos que de cara al año que viene se pueda mantener este bloque que tantas alegrías ha dado, y esperemos que continúe dando al Levante, ¿no? Cambiamos de torna, abandonamos, o nos salimos, ¿no? Del polideportivo y entramos en el fútbol para hablar del final de temporada del filial del Levante, del Atlético Levante, en un partido en el que, pues bueno, no hubo mucha historia, ¿no? Ya hablamos, creo que me dijiste, ¿qué fue? La semana pasada cuando estuviste en Buñol, que estuviste hablando con Nacho, que se estuvo hablando, ¿no? De a ver si se podía cambiar, si se podía mover ese partido contra el Ibense. Y al final, pues mira, fíjate, un jueves a mitad tarde, no sé si fue a las 5, 8, a las 8, a las 8, a las a las 8. 8, pues quería que fue más pronto, quería que fue más pronto. Y al Es que final, había páginas que lo ponían a las 5, pero era a las 8. Lo subieron tanto la Unión Deportiva Ibense como la Rayo cuenta. Ibense. Ah, Rayo Ibense. Uf, es que ya me lías, Ya, tío. ya está. Así que, pero no, es que no nos enteramos de nada, tío. O sea, es que no pudimos saber nada del partido, lo seguimos por SofaScore, pero daba 0-0, y ha pasado algo. No. No sabíamos nada, era hacer información, estuve preguntando a gente y no habían podido ir o tal y nada, pues 0-0 termina la temporada en decimocuarta posición después de la jornada de ayer que dejó sorpresas, como por ejemplo el ascenso de Castellón, que desde aquí darle la enhorabuena, un equipazo al final. Y, y nada, al final es lo que hemos hablado durante todos los programas. Al final ha habido un problema de planificación. Al final no puede ser que Álvaro Moreno, que sea uno de los jugadores que menos minutos ha tenido como protagonista, sea el máximo goleador. Seguido por Paco Cortés, que también ha sido clave. A pesar de no ser su mejor temporada, no estar tan inspirado como el año pasado, yo creo. Yo creo que está hasta un pelín por debajo también, perjudica a lo mejor por esa falta de un 9 de referencia, porque es que lo hemos comentado, no ha habido delantero. Creo que al final el máximo goleador de los delanteros o de la gente que podía jugar en punta ha sido Freddy Krug, a lo mejor, con 2 o 3 goles, si Pues no me equivoco. son Eh, son 2 o 3 goles, llevarán los mismos que Bachu, porque creo que Bachu hizo dos al principio y luego hizo ese gol tan, tan inesperado, ¿no? Hace un par de semanas. Pero sí que es verdad que la aparición de Krug fue fulgurante, ¿no? De sí, repente, no, mira, lo tengo aquí. goles y todo. Mira, dos. Lo veo aquí. Mira, Hugo Redón 3 goles, ¿vale? Un centrocampista, media Más, punta, más, ¿vale? Que no era no es a lo mejor media punta que está más para repartir asistencias que meter goles. Luego tienes Iker Garijo, 25 partidos, 2 goles. Bachu, 24 partidos, 3 goles.
Karim, que sí que sé que vas a jugar 34 partidos, un gol, bastante partidos más en el lateral izquierdo que de extremo. Hugo Martínez, 23 partidos, 2 goles. Freddy Krug, 7 partidos, 2 goles. Yugo de Mateo, que me acabo de enterar que este chico seguía en el equipo, llevaba sin jugar desde el 22 de febrero. Ha jugado 9 partidos y no ha metido ningún gol. O sea, Yo es- Lo de Hugo de Mateo, mira que hemos hablado, por ejemplo, de Bachu, ¿no? Y de algún otro jugador que se incorporó en verano, pero es que yo creo que lo de este chico, yo lo que vi en Saguntino ya me impactó bastante. Se le ve fuera de forma mm, y no ya me sé. lo comentaron No que sé qué se no. acabará haciendo con él, pero yo lo que me impactó, yo lo que vi en Sagunto, que estaban calentando, me estoy fijando en los que estaban, no, los que no estaban convocados, porque creo que entró con chándal y con chanclas al campo, si no me equivoco. Sí, no, no, lleva sin aparecer Nada, nada, nada. bastante tiempo. O sea, eh, aquí sale que, por ejemplo, no, en Sagunto, no, contra el Sagunto en casa sí que estuvo en el banquillo. Pero bueno, los últimos partidos son contra la Cheneta, que juega 8 minutos, sale desde el banquillo, derrota del Levante. Contra el Eibense también sale desde el banquillo, 20 minutos, también derrota. Empate contra el Soneja, derrota contra el Castellón, juega 8 minutos en Soneja, 25 contra el Castellón. Contra el Benidorm juegan 27 minutos, también pierde el Levante. Contra el Torrellano, 9 minutos y también pierde. Contra la Cheneta, sale, sacan una amarilla y se pierde 2-0. Y, y es que no se gana ni un partido. Es que contra el Castellonense pierdes 1-0, juega 23 minutos. Y contra la Valduso, 2-1 pierdes y juega 24 minutos. Es que Es inexistente un nefasto, jugador. la gestión, a ver, si el Valencia se lo quitó es por algo, ya está, no hay nada más que decir. Sí, no, es un jugador que había venido, no tenía grandes números, sobre todo la pasada temporada en el División de Honor del Valencia. Sí que hace 2 temporadas en la 22-23 con el Valencia sí que había hecho una buena temporada, 29 partidos, 9 goles. Había debutado con el Messi esa misma temporada, 2 partidos de segunda federación, que algo tendría el chaval, pero también nos han comentado que ya en el Valencia tuvo problemas esto, y pues bueno, esta temporada lo acaba de mostrar con muchos partidos ni siquiera convocados, sin aparecer el 22 de febrero. Es lo que hablamos, una mala planificación deportiva, que al final, claro, lo han tirado los juveniles del año pasado, del 2005, y los juveniles de este año. Y luego sigue con Álvaro, apareció más Edgar, apareció más Sí, Pablo. el núcleo duro, Sí, digo, y ¿no? los más veteranos, Edgar, Hugo Redón y Pablo Rosón, perdón. Pero siempre me confundo, tío. Así que han aparecido en este final de temporada y ha sido clave para darnos esos 3 puntos. Esos 3 puntos, por ejemplo, en Sagunto. Bueno, el punto en Sagunto, si no recuerdo El mal. punto en O tres, segundo, sí, con gol de Seyes. 3 puntos en Ronda también. Puntos que yo creo que no esperábamos y al final se han conseguido. Así que nada, esperemos mantener parte de este bloque que se ha creado. Sabemos que algunos jugadores, como puede ser Paco, puede ser Carla, pueden salir, pero se espera una revolución. También creo que el pilar más fundamental ha sido Alex Primo. Creo que ha sido fundamental esta temporada. Y Porterazo, porterazo. sí, en principio, es que el otro día cuando estuve, Cayetano, me parece un gran portero, pero dices, es que está a la sombra de Primo. Es que podía pararse ese partido 20 penaltis, que es que iba a seguir siendo titular Primo, porque Primo es un porterazo, que si el otro se para 20, Primo se para 21 si hace falta. O sea, así que esperemos el próximo año que sí que tenga más minutos, que en principio va a ser Calle así en la portería. Veremos qué pasa con la defensa, que parece ya más o menos. Hombre, a mí lo que me impactó fue lo que me dijiste de Mangel. Estamos hablando que desde hace un par de semanas está rindiendo a un muy buen nivel y ahora incluso desde el lateral izquierdo. A ver si ese lateral izquierdo que tanto estábamos comentando, ¿no? Para acompañar a Aitor Manzanedo, al final va a ser Mangel.
Veremos a ver, parece que está fuera del equipo, o sea, sí que tiene 2 temporadas opcionales, pero tiene que ser con el primer equipo, como comentó Xavi y Jorquera, Eso y también. en principio no tiene pinta. También es que es lo que hemos dicho muchas veces, está Nacho Pérez, que es un grandísimo lateral, pero es que él es el chaval del juvenil que el sustituto la tenía más fácil. Al final, en el lateral izquierdo no había nadie, tenía que ser Karim. En la delantera es que la competencia era lamentable para sustituir, por ejemplo, a Martín, es que Martín está imperial, entonces, claro, el pobre Nacho ha sido el más, más perjudicado de esas 4 fichas juveniles, que esperemos que el próximo año no haya problemas, pueda cogerse la banda, tanto Nacho como Aitor, eh, y que Martín ya tendrá ficha de filial, veremos qué pasa con Cortina, que parece también más fuera que dentro, Paco Cortés, que también si no pasa nada, también saldrá del equipo, esperemos que en forma de cesión. Y ya de este medio campo en adelante es un poco sorpresa que puede pasar, o todavía no sabe nada, porque Edgar ha renovado, creo, una temporada más. Está ahí la duda de si seguirá en el filial o dará un paso adelante. Veremos a ver también qué pasa con los cedidos que tienen 2 y 3 años más opcionales, como son Cambra y Febas, que uno tenía 2 años y el otro 3 años más opcionales por el club, también acaban contrato, así que veremos a ver qué pasa y nada, al final el equipo se ha notado mucho en las costuras, ha sido un poco volador, ha encajado bastantes goles, así que nada, esperemos que la próxima temporada sea totalmente diferente, que se planifique bien, que la cantera es importante y que no se cometan tonterías de fichar un descarte del Valencia juvenil, que se fiche un descarte que no tiene gol y veremos qué pasa. Estábamos hablando, ¿no, Joserra, un poco de este final de año. También hemos comentado por encima, ¿no? La situación del Castellón, por esa parte alta de la clasificación, pero olvidamos una cosa que sí que comentamos en el programa de la semana pasada y son los que suben de la de la Liga Comunidad. Estábamos haciendo bromas, ¿no? Risas de un posible ascenso del Buñol, que el Honda lo tenía muy difícil jugando contra un Acero que también se juega entre los playoffs, y efectivamente ha pasado lo que intuíamos, ¿no? Que el Buñol ganó su partido, que el Honda y el Acero empataron a uno, y por tanto tenemos derbi el año que viene entre el Buñol y el Atlético Levante. No sé, tengo ganas y me hace gracia al mismo tiempo. Si no, el Buñol que creo que en la temporada pasada jugó la Copa del Rey, si no me equivoco. O sea, y jugar en Buñol, o sea, yo creo que las relaciones son tan buenas. Pero bueno, sí, estaría interesante ver qué tal ese partido. Y luego del otro grupo, si no me equivoco, creo que el que sube es Tabernes de Lava y Digna. Y se quedan unos playoffs interesantes, la verdad. Que. Uy, espérate, Tabernes de Lava y Digna, no. No, 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 no. Uy, me he equivocado yo. Hércules B. ¡Buah! Habrá que ir al. Te iba a decir, habrá que ir al Rico Pérez, pero no, no creo que a esta gente les abran el Rico Pérez. No, me parece, no sé, tienes al Hércules B, al Alicante jugando los playoffs, y luego en el nuestro es ese recambios Colón de Aldaya. No sé, me apetece que suba alguno más, tío. Perdemos el Patacona con ese descenso. Y me molaría, tío, alguno cerca. En Aldaya se almuerza bien. José Ran, en Aldaya se almuerza muy bien, la verdad. Entonces, a ver Está si cerquita también. O está sea, cerca. nos interesaría porque Onda te pilla 45 minutos. Luego el otro grupo van a jugar Alicante y Benigami. Benigami ahora no esto, pero Alicante A, 2 horas. tomar por culo, a tomar. Vale, pues ya está. Pues ya está. O sea, es una pena que yo prefería el recambio color, que al final puede ser más cercano o el hacer incluso. Es que se estaban jugando ahí todo esta semana y al final han sufrido todos. O Hombre, sea, el recambio es Colón que perdió su partido, va a jugar los playoffs porque el Acero no consiguió sumar de tres contra la Onda. es nada más que comentar de esto. De Liga Comunidad, que nos hubiera interesado a lo mejor que hubiera subido el cuarto de Poblet, que ha descendido.
Es que tampoco hay ninguno muy cerca. Es que Manís es el más cerca que a lo mejor sí, ya. No, el Acero, ¿no? Y ya está. Acero, Claro. bueno, Acero Recambios Colón, te diría yo, los dos. Porque los demás, o sea, mirando el grupo, de los 40 minutos creo que no baja ninguno. Pero bueno, vamos a darle. Ah, Ya vengo la próxima temporada, lo que pasa. ya está, septiembre veremos ahí. Septiembre antes, agosto ya, te diría yo. También jugó el juvenil, ¿no? El Mm. B, que Sí. bueno, el División de Honor acabó ya su temporada. No sé, ¿sensaciones con este equipo, Joserra? ¿O pasamos ya a cerrar el programa con el femenino? Que también hay que celebrar, que lo vamos a salvar. No, pues el juvenil ve una victoria 2-0 que ya te, te sitúa en una tercera posición que a falta de una jornada por jugarse, pues estás un punto por encima del cuarto, vas a luchar esa tercera cuarta posición contra Aurroda con un doblete bien. Así que nada, la próxima semana a ver si encuentro el partido es contra el Torrente, un rival ahí de Pues esa que parte se juega, alta. se juega el ascenso, el Torrente. Sí, contra el Patagona, pero el Patagona le saca 3 puntos. No sé cómo está el tema del Colaveras y todo, porque empata el Torrente esta última semana. Así que nada, eh, termina la temporada que muchos jugadores van a subir el próximo año al División de Honor. El mismo Tiene Biel, buena pinta. ¿Qué? el mismo Biel, Sí, 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 exacto. O sea, jugadorazo. eh, yo creo que el próximo año el Juvenil División de Honor, yo creo que ilusiona. ¿Sabes? Es un equipo que a lo mejor lo podemos ver luchando contra el Valencia pues a primera posición. No me extrañaría por lo que he leído de Xavi y de todos, al final pues veremos a ver, vamos paso a paso y ya vendrán, porque es que Miguel ha marcado 16 goles esta temporada en 23 partidos. Eso sí, Andrei con 32 es un partidos, escándalo. 12 goles. O Es un sea, es que es una barbaridad. O sea, De todos es modos, yo flipante. creo que Andrei, fíjate, yo creo que seguirá un año más en el B. Me da a mí esa sensación. Creo que, no sé si era de primer año Es 2008. claro. Veremos a ver. Todavía ya hablaremos del Sí, juvenil. Venga, a ver es si pronto, es pronto, es A ver si pronto. tenemos la oportunidad de coger a los entrenadores tanto del División de Honor como del B y que nos comenten un poco ellos como entrenadores cómo han visto la temporada, porque al final nosotros de los juveniles, lo que nos cuenta Xavi, lo que podemos leer algo por ahí, pero es que tampoco sabemos nada. Creo que no ha subido el resultado el- la cuenta oficial del Levante, o Bueno, sea. bueno, eso yo creo que a estas Claro, alturas no entonces se vas un puede nadie, ¿eh? poco, no sabes cómo se ha jugado, a no ser que leas a Xavi, que Xavi, que está más viendo esos partidos, nos comente cómo ha sido, ¿sabes? Pues tampoco puedes sacar nada de información. Es que por el Visocer nos enteramos o por la página de la federación sacamos los resultados. O sea, es que poco más podemos sacar de ellos. A ver si. Y también es que, como estaba jugando, él la jugaba en Giria o en el Scrax y el otro en el otro lado, pues claro, tampoco era fácil ir a verlos. Así que nada. Bueno, están al final luchando por esa tercera posición que creo que está casi asegurada. Hombre, y luego, de aquí a más largo plazo, ¿no? Porque la temporada ha acabado, como aquel que dice, queda un partido. Claro. Ya con vistas y con ganas, ¿no? De ese COTIF de verano y a ver qué jugadores se puede poner a prueba. Yo tengo ganas, José, porque a ver si vuelvo a trabajar otra vez ahí y tengo la oportunidad de ver a los chavales. Es un banco de pruebas, ¿no? Al final es lo que suele ser todos los años y ¿quién te dice a ti, ¿no? Que Andrei pueda tener sus minutos con el División de Honor de Bernal, que Biel tenga más oportunidades, ¿no? Sobre todo para ver quién de todos estos chavales del Juvenil B puede dar ese salto ya al División de Honor. Pero como tú dices, expectante, ¿no? Y con muchas ganas en el que yo creo que va a ser un año
de dar ese salto y de intentar estar luchando por ese campeonato del grupo séptimo, ¿no? También tenemos que celebrar una cosa ya para cerrar, sí que sí, el programa, que es la salvación del Levante femenino, una salvación que ha llegado en la penúltima jornada y que yo creo que esto no hace nada bien a la sección, ¿no? Creo que se ha alargado mucho esta historia. A ver, pude ver el partido y yo creo que el Levante, a pesar del 0-0, el Levante fue superior al Madrid, club de fútbol. Y tuvo varias oportunidades, sobre todo en los primeros 30 minutos. El Levante fue un vendaval ofensivo, casi no se vio a Andrea Tarazona, que estuvo en portería. Tuvo dos largueros, varias paradas de la portería del Madrid. Y yo creo que se enteraron del resultado del Betis, que al final 0-9, ¿eh? es como Casi ganan, casi ganan. hubo una polémica que empezaron dos partidos a las 12, ¿vale? Como es el Betis-Barcelona y no sé cuál era el otro, si era el de Sevilla o qué pasó. Por un retraso en el partido del Athletic Bilbao-Lezama, que es hubo un problema médico allí, se tuvo que llevar a una persona en ambulancia y tenía que venir otra ambulancia antes de empezar el partido. Así que eso es lo que he escuchado, dijeron en la zona, en la transmisión del partido. Así que el partido empezó con 15 minutos de retraso, pero el Betis Barcelona empezó en hora. Eh, yo creo que las chicas se enteraron que iban a 3-0, que la preparación está asegurada y no hubo más historia en el partido. O sea, la verdad, fueron los 30 primeros minutos y sigue algún acercamiento del Levante, alguno del Madrid, pero sin mucho peligro. Al final 0-0 Hombre, y, estoy y viendo los datos, son 0 tiros del Madrid, ¿eh? sí, no, al final al Madrid le valía el empate. Y si ya empiezas con el partido del Betis-Barcelona, que ya sabes que lleva 15 minutos, que ya iban 1-0, 2-0 cuando empieza el partido, y luego ya sabes en el minuto que cuando ellos llegan al descanso es 3-0, pues que dices, es que ya está, se ha acabado el partido. Entonces 0-0, reparto de puntos, se salvan los dos equipos. Ya la última jornada no tiene mucha historia. Valencia y Betis descendidas. El Barça campeón de Liga, para sorpresa de Espérate. absolutamente nadie. Yo creo que son los aficionados del Madrid, a lo mejor se esperaban que el Real Madrid consiguiera quitarles el título, pero la única derrota ha sido contra el Levante. O sea, y Bueno, bueno, perdieron un partidito más contra el Madrid también. perdieron contra el Real Madrid, venga. Creo que luego Cien- lo ganan otros cuatro. 122 goles a favor, 16 en contra. Ya está, o sea, es que ya la última jornada tiene mucha historia. Creo que vamos a Granada, si no me equivoco. El equipo va a Granada. Sí, exacto. Y nada, sin mucha historia. Veremos a ver lo que pasa también en verano. También va a ser un verano que muy movidito. Como suba el primer equipo, bueno, pase lo que pase con el primer equipo, también va a ser movidito el primer equipo. Va a ser un verano muy largo que hablamos del fútbol sala, el fútbol sala veremos qué pasa. En principio están los rumores de que puede seguir la sección, si el equipo sube a primera, si no sube veremos qué pasa, pero puede haber movimientos. El filial va a haber movimientos casi seguro, también va a depender, todo depende del primer equipo, pero el filial hay que invertir en él para Sí, para que pueda volver subir a a, su se- segunda para federación. subir a segunda ref. Hay que subir, no hay queda otra. Est- Hemos visto, el Mestalla subió hace unos años, luego El se quedó Elche, en el segunda ref. Elche, el Está Elche. ahí luchando por los playoffs. El Licitano subió y no ha sufrido para descender. O sea, es un equipo que tienes ahí, ya no se es tan grande, ¿sabes? O sea, eh, perdón. El femenino también va a depender del primer equipo, pero tiene pinta que muchas jugadoras se van. Veremos qué pasa también con Pues ya, Michel Kahn, todos los grupos de inversión que quieren invertir en el Levante. ¿Qué pasa con la ciudad deportiva? Yo creo que va a ser un verano que la ciudad deportiva también va a ser clave. ¿Qué va a pasar con los juveniles? Que parece que el verano va a ser más corto, para así decirlo, para ellos, porque encima está el COTIF, que creo que sea a finales de julio, sí, finales de julio, finales de julio. si no me equivoco, entonces va a ser un poco más corto, pero lo demás va a ser un verano muy largo, va a haber mucho movimiento, esperemos no debilitar mucho a todas las secciones, que yo creo que el objetivo de todas el próximo año tendría que ser bater la categoría, quitando juveniles, que al final el objetivo
tiene que ser, estar entre los cuatro primeros sí o sí. Y luego el femenino, creo que había equipo para más. Ujú. Sinceramente, lo hemos dicho durante toda la temporada, creo que había equipo para no sufrir tanto. Y veremos qué pasa con el primer equipo. Esa va a ser la clave. O sea, hasta dentro de 3 o 4 semanas no vamos a saber qué va a pasar con todas las secciones, con todos los equipos, porque ahora mismo es un misterio que puede pasar. Si el Levante sube a primera, son 40 millones más de lo que has conseguido este año y, y se va a invertir en reforzar el primer equipo, en la deuda, en secciones, en fútbol sala y ya está. O sea, es que el primer equipo es la clave de todo. Veremos a ver si Mitchell Kang saca la billetera y hace una oferta muy buena por el femenino que pueda ser rechazable. Será una pena, puede pasar, pero esperemos que no. Así que veremos qué pasa, pero también tiene pinta que todo se va a hacer muy largo este verano. Con esta reflexión, José Ra, cerramos un nuevo programa de La Rana Mecánica y como solemos decir, ¿no? Gracias una vez más a todos nuestros oyentes por sintonizar esta tertulia sobre la actualidad del Levante y sus diferentes secciones. Y macho, Levante siempre.